El Tyrannosaurus Rex, seguramente el depredador más famoso que ha pisado la Tierra. Es un ícono, una figura que todos creemos conocer a la perfección, pero, si lo pensamos fríamente, ¿cuánto de esa imagen viene de la ciencia real y cuánto es puro cine? Pues venga, vamos a meternos de lleno. En este análisis vamos a ir quitando todas esas capas de la cultura popular para llegar al animal de verdad, al que se esconde detrás del mito, basándonos solo en lo que nos dicen los fósiles y la ciencia. Para empezar, hay que hablar de su tamaño. Era sencillamente colosal. Podía llegar a medir unos 12 metros de largo. Para que nos hagamos una idea, eso es como un autobús escolar. Un depredador de una escala que hoy, la verdad, nos cuesta hasta imaginar. Y claro, el peso iba en consonancia. Podía pasar de las 9 toneladas. Eso es más que lo que pesa un elefante africano macho adulto. Cada pisada de este animal tenía que hacer temblar la tierra del Cretácico literalmente. Pero si hablamos de armas, su herramienta más letal era, sin duda, la mordida. Con una fuerza que se calcula en unos 35.000 newtons. Es que no solo desgarraba la carne, es que podía pulverizar los huesos de sus presas con una facilidad que asusta. El nombre se lo puso Henry Fairfield Osborn, allá por 1905, y la verdad es que no pudo estar más acertado. Rey Lagarto Tirano. Es un título que le va como anillo al dedo, captura a la perfección la esencia del animal que dominó por completo su ecosistema. Bien, pero ¿qué es lo que hacía al T-Rex un depredador tan formidable? Vamos a desgranar un poco esas herramientas que lo convirtieron en el rey. Su anatomía era una auténtica obra maestra de la evolución para cazar, empezando por su cráneo, de 1,5 metros, súper reforzado para aguantar la tensión brutal de su propia mordida. Luego estaban sus ojos, que no miraban a los lados, sino hacia el frente. Esto le daba visión binocular, o sea, una percepción de la profundidad increíble, perfecta para calcular distancias, una ventaja clave para un cazador. Y ojo, no podemos olvidarnos de su olfato. Sus bulbos olfatorios eran enormes, lo que nos dice que tenía un sentido del olfato agudísimo, capaz de oler a sus presas o un cadáver, a kilómetros de distancia. Y claro, todo esto nos lleva directamente a uno de los debates más largos y fascinantes de la paleontología. ¿El T-Rex era un cazador implacable que perseguía a sus presas o era más bien un carroñero gigantesco que se aprovechaba de lo que encontraba? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la evidencia es que apunta en ambas direcciones. Por un lado, a favor de que era cazador, tenemos esa visión estereoscópica y esos dientes trituradores. Y lo más fuerte, se han encontrado fósiles de presas como Triceratops con mordiscos de T-Rex que se curaron. Es la prueba del delito, el animal sobrevivió a un ataque. Pero por otro lado, ese olfato tan potente sería ideal para localizar cadáveres a mucha distancia. Y luego están sus famosos bracitos, que no parecen la mejor arma para una pelea. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues como suele pasar, la realidad seguramente está en un punto intermedio. Hoy, la idea más aceptada por la comunidad científica es que el T-Rex era un depredador oportunista. Vamos, que cazaba cuando tocaba, pero si encontraba una comida fácil como un cadáver, no le hacía ningún asco. Exactamente lo mismo que hacen los leones o las hienas hoy en día. Pero ojo, que la historia no termina con una única criatura. Lo que sabemos del T-Rex está siempre cambiando, y cada vez está más claro que no era una entidad aislada, sino parte de toda una familia. Aquí es donde la ciencia se pone de verdad emocionante, porque cuando hablamos de T-Rex, en realidad nos referimos a la especie Tyrannosaurus Rex. Pero Tyrannosaurus es el género, y como vamos a ver ahora, no estaba solo. Fijaos, hace nada, en 2024, se validó de forma oficial una segunda especie, el Tyrannosaurus macraensis, un pariente encontrado en Nuevo México que además resultó ser más antiguo que el T-Rex. Vivió unos 5 millones de años antes. Esto demuestra perfectamente cómo avanza la ciencia. Si echamos un vistazo a la tabla, la diferencia clave es que el T. macraensis tenía una mandíbula más delgada, menos bestia que la de su primo más famoso. Es que la imagen que tenemos hoy del T-Rex se ha construido poco a poco, pieza a pieza, durante más de un siglo. Empezó con unos pocos fragmentos en 1892, luego el nombre oficial en 1905 y dio un salto de gigante en 1990 con el hallazgo de Su, el esqueleto más completo que tenemos y que nos ha enseñado una barbaridad sobre su vida. Y como vemos, este viaje no para. Y llegamos al que es probablemente el debate más visual, más polémico y más interesante de los últimos años, la verdadera apariencia del rey lagarto tirano. La pregunta del millón, la que lo ha cambiado todo. ¿Tenía plumas, el T-Rex? Porque esa imagen clásica del lagarto gigante cubierto de escamas se ha visto totalmente desafiada por un montón de pruebas que apuntan en una dirección muy diferente. A ver,
La prueba más fuerte de que podía tener plumas no viene de un fósil de T-Rex con ellas, sino de su árbol genealógico. Se usa un método científico que, explicado de forma sencilla, dice que si los parientes cercanos de un animal tienen un rasgo, lo más probable es que ese animal también lo tuviera por herencia. Bueno, pues resulta que hemos encontrado parientes del T-Rex, como el pequeño Dillong o el enorme Yutyrannus, un bicho de 9 metros, que estaban cubiertos de plumas. Esto sugiere, con bastante fuerza, que el ancestro común de todos ellos ya las tenía. Pero claro, aquí llega el lío. Porque la poquísima evidencia directa que tenemos de la piel del propio T-Rex, que son trocitos minúsculos, nos muestra escamas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo juntamos estas dos cosas? ¿Ignoramos la fuerte evidencia de su familia o los pequeños fragmentos de su propia piel? Pues la clave podría estar en no verlo como un todo o nada. Curiosamente, el mismo estudio científico que describió las escamas del T-Rex nos da una posible solución. Lo que sugieren los autores es que tener escamas en algunas partes del cuerpo no significa que no pudiera tener plumas en otras, y proponen que, si las tenía, seguramente estarían en su lomo. Y esta es la visión más aceptada ahora mismo. Una criatura mixta, una especie de mosaico. Los trocitos de piel con escamas que se han encontrado son de la parte de abajo del cuerpo, la barriga, las patas, la base de la cola. Esto encaja perfectamente con un animal que podría tener el lomo cubierto de plumas o protoplumas, quizá para exhibirse o para regular su temperatura, mientras que las zonas de más roce se quedaban con escamas. Entonces, después de todo este viaje, ¿con qué imagen nos quedamos del rey? Pues con una mucho más rica, más compleja y, la verdad, más fascinante. Hemos pasado de verlo como un simple monstruo de película, lento y con escamas, a entender que era un animal dinámico y súper complejo, un depredador oportunista con unos sentidos brutalmente agudos que pertenece a un linaje que no paraba de evolucionar y que además podría haber tenido una apariencia increíble, mezclando escamas y plumas. La realidad científica, como casi siempre, es mucho más alucinante que la ficción. El T-Rex todavía guarda muchísimos secretos. Cada nuevo fósil que aparece, cada nueva tecnología que se desarrolla, puede reescribir por completo lo que creemos saber sobre él. La historia de este rey lagarto tirano, desde luego, está muy lejos de haber terminado. La pregunta que flota en el aire es, ¿qué será lo siguiente que descubramos?